Muy buenos días, amigos, hermanos. Iniciamos nuestro encuentro con la Biblia correspondiente a este sábado y los invito para que comencemos nuestro estudio bíblico del sábado con la siguiente oración. Oremos. Bendito Señor, tú que inspiraste las sagradas escrituras para nuestra enseñanza, concede que de tal manera las oigamos, las leamos, las consideremos, las aprendamos e interiormente las asimilemos, que podamos abrazar y siempre mantener la esperanza bendita de la vida eterna, que nos has dado en nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos ante la presencia del Señor en este día y ofrecemos nuestro trabajo, nuestra jornada de estudio bíblico. Los invito para que tengan en su mesa de trabajo la Sagrada Biblia y podamos consultar los textos bíblicos que vamos a desarrollar durante este encuentro de este sábado. El tema que nos ocupa hoy es la división de la Biblia, cómo está estructurada la Sagrada Biblia. Sabemos nosotros que la Biblia para los cristianos no es un libro cualquiera. Cuando tú tienes un libro en la mano, lo primero que haces es buscar el índice. Repasas el índice y le das un vistazo ligero a sus capítulos. Pues cuando nosotros tenemos la Sagrada Biblia en nuestras manos, lo primero que buscamos es cómo está estructurada la Sagrada Biblia. Sabemos que la Biblia ha recibido durante siglos diferentes nombres. En tiempos de Jesús se le llamaba la Escritura o las Sagradas Escrituras y era el Antiguo Testamento. Todavía el Nuevo Testamento no se había escrito. La Escritura o las Escrituras, así la llamaba Jesús. Por ejemplo, en Mateo 22-29, cuando Jesús le dice a los saduceos, están en un error por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Igualmente, en el episodio de Maús, el Evangelio de Lucas, capítulo 24-32, Jesús dice, cuando va camino con los apóstoles, después del encuentro, los apóstoles se preguntan, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Luego, la Biblia ha sido llamada libros santos o libros sagrados, sagradas letras, palabra de Dios, y actualmente se le llama Sagrada Biblia. ¿Cuál es el contenido general de la Sagrada Biblia? Tenemos el contenido material y el contenido doctrinal. El contenido material indica la colección de libros que fueron escritos por diferentes autores en diferentes épocas, estilos literarios distintos y lenguas diferentes. Podemos nosotros señalar
que la Biblia es una pequeña biblioteca. San Jerónimo, el traductor de la Biblia al latín, llamó a este libro la Divina Biblioteca. La Divina Biblioteca. Eso es en cuanto a su contenido material. Y en cuanto a su contenido doctrinal, la Biblia encierra la historia de la salvación, la historia de la revelación divina, es decir, la manifestación de Dios, esa manifestación que Dios hace de sí mismo, del misterio de su voluntad y de su plan de salvación para todos los hombres. Ese es el contenido doctrinal. Ahora, la Sagrada Biblia, nosotros la dividimos de la siguiente manera. Hay una división general, hay una división numérica, una división temática y una división parcial. La división general se refiere, ante todo, que la Biblia está dividida en dos grandes partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esa es la división general. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ambos testamentos relacionados entre sí. ¿Qué significa la palabra testamento? Viene del latín testamentum. ¿Qué significa? Básicamente un contrato, ¿sí? Un pacto, una alianza. La alianza de Dios con los hombres. En cuanto a su división numérica, en primer lugar, tenemos que decir que la Biblia está dividida, ¿verdad? Ese Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en libros. Hay dos grandes religiones que se rigen por las enseñanzas de la Biblia: la religión judía y la religión cristiana. La religión cristiana está integrada por católicos, ortodoxos y protestantes de diferentes denominaciones. Los judíos aceptan únicamente lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Ese Antiguo Testamento lo dividen los judíos en tres grandes partes: la ley, los profetas y otros escritos. Tres grandes partes del Antiguo Testamento para los judíos, y está compuesto por 39 libros para los judíos. Solo el Antiguo Testamento. Los cristianos, lamentablemente, estamos divididos en cuanto a la aceptación de libros. Para los católicos, la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, está formada por 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Los ortodoxos admiten
la misma lista o canon de libros católicos. Los protestantes de las principales denominaciones aceptan una lista bíblica de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, para un total de 66 libros. Entonces, ahí tenemos una diferencia entre católicos y protestantes, donde los católicos aceptan 73 libros y los protestantes aceptan 66 libros. Ya hemos explicado este tema en lecciones anteriores. Esa es la división numérica de la Sagrada Biblia. La división temática, es decir, los diferentes temas que nos ofrece la Biblia, los podemos dividir en varios grupos. Miremos la división temática del Antiguo Testamento. La escritura está dividida en el Antiguo Testamento en el Pentateuco o ley, que son 5 libros, los libros históricos, que son 16, los libros sapienciales, que son 7, y los libros proféticos, que son 18. División temática del Antiguo Testamento de la Sagrada Biblia. El Pentateuco, que son 5 libros, está conformado por el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el libro del Deuteronomio y el libro de los Números. 5 libros. Por eso se llama Pentateuco. Los libros históricos en el Antiguo Testamento son 16. 16. ¿Cuáles son esos libros históricos? Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, 1 y 2 Macabeos. Esos son los libros históricos del Antiguo Testamento. Los libros sapienciales o libros didácticos del Antiguo Testamento son 7. ¿Y cuáles son esos libros? El libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés o Coelet, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico o Sirácida. 7 libros sapienciales del Antiguo Testamento. Y los libros proféticos son 18 en el Antiguo Testamento, a saber, Jeremías, Baruch, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. 18 libros en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, esa división
del Antiguo Testamento está conformada para los católicos en 46 libros y para los protestantes en 39 libros. Veamos ahora la división temática del Nuevo Testamento. Tenemos libros históricos en el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esos son llamados libros históricos del Nuevo Testamento. Los libros didácticos del Nuevo Testamento son 21 libros. 21 libros. 13 de San Pablo, 13 libros de San Pablo, que son las cartas de Pablo. La carta a los Hebreos, que no es de Pablo. Y las 7 epístolas o cartas católicas de Santiago, Pedro, Juan y Judas. Esos son los libros didácticos, 21 libros del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento hay un libro profético que viene siendo el Apocalipsis o Revelación. Tenemos entonces en el Nuevo Testamento 5 libros históricos, 21 libros didácticos y un libro profético. Así está dividida desde el punto de vista temático la Sagrada Biblia. Pero también tenemos la división parcial. Recuerden que tenemos la división general, la división numérica, la división temática y la división parcial. La Biblia, cada libro de la Biblia está dividido en capítulos y cada capítulo en versículos. Esta división es para facilitar un poco la lectura de la Biblia. Podemos nosotros señalar que la división en capítulos de la Biblia se debe a Esteban Langton. Allá en la Biblia llamada Biblia de París, siglo XIII, 1214. Esteban hizo la división de los libros de la Biblia en capítulos. Y la división en versículos se hizo en el siglo XVI, año 1528, por Santos Pagnini. Este método está universalmente aceptado por su utilidad. La Biblia hay que leerla de manera ordenada y para ello cada Biblia se divide, cada capítulo, cada libro se dividió en capítulos y cada capítulo se dividió en versículos. Hay una unidad sustancial entre ambos testamentos. No podemos decir que el Antiguo Testamento trae un mensaje y el Nuevo Testamento trae otro. Hay una unidad en su mensaje. Hay un progreso, efectivamente, con Jesús. Y hay un cumplimiento.
de la ley con Jesús. No hay abolición de la ley, no hay supresión de la ley, sino que Jesús vino a darle cumplimiento a la ley y perfección. Dice el Concilio Vaticano II, Dios es el autor que inspira los libros de ambos testamentos. Dios es el autor principal, el que inspira ambos testamentos. Cristo estableció con su sangre la nueva alianza. Los libros del Antiguo Testamento, incorporados a la predicación evangélica, alcanzan y muestran en plenitud de sentido en el Nuevo Testamento y a su vez lo iluminan y lo explican. Dice el Concilio Vaticano II, el fin principal de la economía antigua, es decir, de la historia de salvación del Antiguo Testamento, era preparar la venida de Cristo. El Antiguo Testamento, los patriarcas, los profetas, el mensaje de Dios en el Antiguo Testamento tenía un propósito y era preparar la venida del Mesías, de Jesús, el Cristo, el Redentor universal y su reino. ¿Ok? Entonces, Antiguo y Nuevo Testamento se complementan y se fusionan, van de la mano. Dios es el autor principal de la Biblia. Dice el Concilio Vaticano, Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. Por lo tanto, la Biblia es palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios escoge a un pueblo, el pueblo de Israel, y se manifiesta, se revela y manifiesta su plan de salvación. Dios habla a través de las personas, Dios habla a través de la comunidad para comunicar al mundo entero un mensaje de amor. Dios es entonces el autor principal de las Escrituras. Esto significa que la Biblia, ante todo, es obra divina, inspirada directamente por Dios. Él es quien nos habla para comunicarnos su mensaje. Leemos en Timoteo 3:16, toda escritura es divinamente inspirada. Esto significa que la escritura es obra de Dios. Y la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, la profecía no ha sido jamás proferida por humana voluntad, sino que llevados del Espíritu Santo hablaron los hombres de parte de Dios. Siendo los hombres entonces los autores secundarios de la Sagrada Biblia. Y la Iglesia reconoce, dice el Concilio Vaticano II, Dei Verbum, número 11, la Iglesia reconoce que todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Queridos hermanos, es claro pues que tenemos entre manos la palabra de Dios.
el mensaje de Dios para la humanidad. Tenemos entre manos la Sagrada Biblia. Ahora, Dios da un mensaje. ¿De qué nos habla Dios en la Biblia? ¿De qué cosas nos está hablando Dios? Dios, en primer lugar, nos habla en la Biblia de sí mismo. Se trata entonces de la identidad de Dios. Dios es un Dios, según la Biblia, es un Dios personal, es un Dios vivo, es un Dios cercano al hombre, providente y amoroso. Esas son las características propias de la persona divina. Dios es un Dios personal. Un Dios persona que se acerca a la persona y le da un mensaje. Dios nos habla igualmente en la Biblia del hombre, del ser humano. Y primordialmente dice que el hombre y mujer, el ser humano, es imagen y semejanza suya. El hombre es imagen y semejanza de Dios porque participa de sus bondades y de sus cualidades divinas. El hombre, imagen y semejanza de Dios, tiene la capacidad de amar, servir, crear. Es una criatura de Dios. Nos habla igualmente de la creación. Desde el libro del Génesis, la Biblia nos presenta la creación, el mundo, como criatura de Dios, creada por Dios. Nos habla también de la historia de la salvación. Podríamos nosotros decir que fundamentalmente la Biblia es historia de salvación. La historia de un pueblo que Dios escoge para que a través de él se transmita su mensaje a la humanidad entera. Nos habla igualmente de Jesucristo, el enviado de Dios al mundo. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, el Antiguo Testamento es una promesa de la venida de Jesús. Y el Nuevo Testamento viene siendo entonces la realización de esa promesa. Dios siempre fiel y cumple lo que promete. Prometió en el Antiguo Testamento el envío del Mesías, que cumplió plena y perfectamente con Jesús. Igualmente la Biblia nos habla del reino de Dios. En Mateo 12:28 leemos: He aquí que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios, que es amor, que es justicia, reconciliación. Por lo tanto, dice Mateo 4:17, arrepentíos porque se acerca el reino de Dios. Nos habla también la Sagrada Biblia del tema de la religión. La religión en sí misma no es negativa, no es mala, como algunos creen. Religión es religare, su sentido es, su objetivo y su propósito, el propósito de la religión es
ligar, es decir, volver a ligar, a unir nuestra relación con Dios. Para eso es la religión. La religión sirve al ser humano para que el ser humano se vuelva a unir, religare, se vuelva a ligar, a unir con su Creador. En resumen, la Biblia es un libro que nos dice cómo todas las cosas creadas, materiales y espirituales, vienen de Dios. Se sostienen gracias a su providencia amorosa y vuelven definitivamente a Él. ¿Cómo nos habla Dios en la Biblia? Primero, nos habla a través de los hombres. Lo dice la carta a los Hebreos. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Dios habla a través de los hombres. Dios expresa su mensaje en el lenguaje propio de los hombres. Él no utiliza un lenguaje extraterrestre. Él usa el lenguaje propio de los hombres para que los hombres puedan comprender su mensaje. Si Dios hablara en extraterrestre, pues no entenderíamos. Y por lo tanto, si Dios habla en lenguaje humano, utiliza la lengua humana. Inicialmente el hebreo, el arameo, luego el griego, que fueron las lenguas propias de la Biblia. Y habla también en géneros literarios que los escritores usaban en el tiempo en que Dios les comunicó su palabra. Géneros literarios. Vamos a ampliar en próximos encuentros este tema de los géneros literarios porque me parece sumamente importante para poder comprender el mensaje de los autores sagrados o agiógrafos. Géneros literarios, hay muchos géneros literarios en la Sagrada Biblia y vamos nosotros a estudiar cada género literario que encontramos en la Sagrada Biblia, ya que los seres humanos hablamos a través de estos géneros y Dios utiliza el lenguaje humano para hablarle a los humanos. Bien, mis amigos, me interesa saber si les pareció interesante este tema del día de hoy sobre la estructura de la Biblia, cómo está dividida la Biblia. Es importante que ustedes allá en su mesa de trabajo, ahora después de este curso, se sienten con su Biblia y vayan analizando cada división que hemos nombrado aquí de la Sagrada Biblia y vayan buscando y haciendo el ejercicio, por ejemplo, ¿cuántos capítulos tiene el libro del Génesis? ¿Cuántos capítulos tiene el libro del Éxodo? ¿Cuántos versículos tiene el primer capítulo del libro del Deuteronomio, por ejemplo? Es un ejercicio muy interesante para ir familiarizándonos en el manejo de la Biblia. Me gustaría conocer su opinión. ¿Cómo le parece este curso que estamos desarrollando los sábados? Si le parece interesante, si hay que cambiar algo, si hay que introducir
algún elemento que ustedes de pronto crean importante para así poder interactuar con ustedes. Les agradezco su tiempo y su atención. Les agradezco su acompañamiento, su conectividad. Les agradezco su oración para que podamos seguir los sábados, encontrándonos como familia de Dios para leer, meditar y conocer cada día más esa carta de navegación que Dios nos ha regalado para dirigir nuestra vida, que es la Sagrada Biblia, su santa palabra, y que debemos comprender en toda su profundidad, extensión, altura, su mensaje para poder vivir su mensaje. No podemos hablar de algo que no conocemos. Tenemos que conocer la Biblia profundamente, con sencillez, pero con detenimiento y profundidad, para poder hablar sobre ella y para poder comprender su mensaje. Porque hay que saber interpretar desde el pensamiento de la Iglesia, desde la tradición de la Iglesia, interpretar los textos bíblicos. Porque Dios siempre tiene una palabra para ti. Dios siempre tiene un mensaje para ti, actual, un mensaje que toca tu vida y que la dirige por caminos de bienestar, de plenitud, de felicidad, de salvación. Debemos entonces leer la Biblia y antes de leer, orar para que el Espíritu Santo abra nuestra mente, ilumine nuestro conocimiento y podamos así comprender cuál es el mensaje que tiene Dios para mí en este día. Muchas gracias a cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. El Señor haga próspera las obras de tus manos. El Señor te regale su amor, su bendición y su misericordia. La palabra de Dios guíe tu vida hoy y siempre. Amén.